Bueno, antes de pasar con la palabra de Dios, vamos a presentar a Benjamín, que es otro bebé que se añade a la iglesia. Esto es el resultado del confinamiento y las cuarentenas. Es un peligro. Entonces vamos a pedir a... Sí, Candy, sube tú también con Lali y con Benjamín. Mira, qué chiquitín. A ver, ¿tenemos foto de Benjamín o no? Qué bonito. Se porta muy bien, me han dicho. Sí. Bueno, Benjamín, que dure mucho tiempo. Mira, qué bonito. Bueno, pues vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ponernos aquí que hay más luz. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que cada vez que Dios nos da un hijo, y hemos tenido últimamente pues muchas alegrías en la casa de la CCI, pues es bueno que nosotros reconozcamos que Dios es el que da la vida, que Dios es el autor de la vida. Todavía los científicos ateos siguen dándole vueltas a este asunto y piensan que venimos de una explosión o de una célula por ahí perdida y que eso evolucionó y de ahí salimos los reptiles y luego los humanos y etcétera. Bueno, si leyeran un poco la Biblia entenderían que eso es imposible, absolutamente. Pero lo que sí es posible es el poder de Dios creando de la nada la vida. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que el primer ser humano, Adán, fue creado por las manos de Dios tomando el polvo de la tierra y Dios sopló espíritu de vida en él. Y ese es el milagro de la vida y eso es lo que ocurre cada vez que se junta una célula masculina con una femenina y empieza un embrión. Si Dios no sopla vida allí, eso no puede prosperar. Eso está diseñado así por Dios. Y aquí tenemos un milagro que es Benjamín. Benjamín chiquitín, que tiene ahora ¿cuántas semanas? 3 semanas. 3 semanitas nada más, fíjate. Apenas está empezando a experimentar la vida en este mundo y lo que le queda. Y vamos a tener que ir enseñando a Benjamín que la vida es dura, que la vida es difícil, pero con el Señor todo tiene su cauce, todo tiene su propósito y Dios es bueno. Entonces vamos a reconocer, vamos a darle la gloria a Dios por la vida de Benjamín. Muchas veces cuando nace un bebé se hacen muchas fiestas, se hace antes de nacer el baby shower y regalos y todo, y pareciera que toda la gloria es para el bebé, pero no, la gloria hay que dársela a Dios, porque Dios es el que le ha formado a él. Dios escogió el sexo, Dios escogió su color de pelo, Dios ha escogido sus características únicas, Dios ha creado su huella dactilar única en todo el planeta y no hay otro igual a Benjamín. Eso es la particularidad de Dios, esa es la grandeza de Dios. Así es que vamos a orar por Benjamín, dándole gracias a Dios, reconociendo que los hijos son de Dios y yo lo voy a ungir y quiero pedir a la iglesia pues que me acompañéis orando también por Benjamín para que lo podamos bendecir entre todos. Extendemos nuestra mano derecha hacia Benjamín. Le damos gracias, Señor, por la vida de este pequeñajo, Señor. Qué alegría poder ver una vez más que tú eres el que forma nuestras vidas, el que da sentido a nuestra existencia. Y hoy queremos orar por Benjamín, Señor, para que él experimente desde pequeño la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea cortada toda herencia de maldición en la vida de este varón, Señor, y este sea un hombre que un día, cuando crezca, Señor, te alabe, te sirva, te busque, y como busca ahora la comida, Señor, así te busque a ti cada día, y busque tu palabra, y busque tu presencia, Señor. Lo declaramos sano, lo declaramos bendito, apartado para ti, Señor. No importa en qué circunstancias ha sido concebido, tú has querido traerlo a la existencia, Señor. Por eso lo consagramos a ti. Te damos a ti el honor, Señor, porque es tu hijo, porque a ti te pertenece. Te pedimos, Señor, que la sangre de Cristo sea aplicada ahora sobre su vida. Señor, que sus manos sean manos esforzadas para trabajar, que sus pies sean pies presurosos a la verdad, Señor, a la justicia. Señor, que en su mente él encuentre que tiene la mente de Cristo, que tú le des paz todos los días de su vida. Señor, que lo guardes en este tiempo peligroso,
para que cuando empiece a crecer, cuando sea niño, cuando sea adolescente, Señor, los principios grabados en su corazón sirvan para que nunca se aparte de ti, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú pongas en él pensamientos de paz, de bien, de gozo. Lo bendecimos, Señor, lo declaramos bendito, bendito del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, y estaremos contentos y alegres de verlo crecer en el Señor. Señor, y te pedimos sabiduría para Lali, para que ella pueda educarlo y criarlo en la amonestación del Señor, para que ella pueda, Señor, ser una mujer valiente, una mujer de fe, una mujer que ponga tu palabra por encima de lo que el mundo dice. Señor, cuando vengan crisis, cuando vengan tiempos difíciles, que ella aprenda a mirarte todos los días de su vida. Y nosotros en la iglesia, Señor, estamos para ayudarla, para apoyarla, para que no esté sola en esta labor tan difícil de criar un hijo, Señor, pero tan hermoso ver que tú eres fiel, Señor, y que cuando nosotros obedecemos tu palabra, todas las cosas son prosperadas. Señor, gracias por esta familia. Es tu familia, Señor, y para la gloria tuya hemos orado. Amén y amén. Amén. Pues sí se ha portado bien. Está bueno. Benjamín, está con los ojos así, tío. Bueno, ahora sí vamos a tener el tiempo para la predicación y ya sabemos que se acerca mañana, ¿verdad? Lo que dicen el Día de los Enamorados, el Día del Amor, de la Amistad y todas estas cositas que el Corte Inglés aprovecha también. Y está bien que el Corte Inglés las aproveche. Nosotros pues no es que las vamos a aprovechar en exceso, porque en verdad lo que el mundo considera amor no tiene nada que ver con lo que Dios dice que es el amor, pero para nada, en absoluto. El mundo habla de amor, pero solamente desde un plano sentimental. Por eso el amor en el mundo se acaba, por eso las parejas rompen y dicen, no, ya no le quiero, ya no la quiero, se acabó el amor entre nosotros. La gente ya no quiere compromisos, no quiere pactos. La gente no quiere firmar nada porque la gente quiere, entre comillas, sentirse libre y no saben que lo que hacen es esclavizarse a sí mismos y a un estilo de vida, ¿no? Yo leía esta semana algo que me encantó acerca de la vida de José, el esposo de María. Se nos dice muy poco de la vida de José, se habla muy poquito, aparece muy poco en los evangelios, pero esto poquito que se nos dice de José nos habla que él era un hombre que amaba profundamente a su esposa María. Y fíjate la situación, nos cuenta la Biblia que José y María estaban desposados, es decir, bíblicamente la boda tiene varias fases y varias etapas. La primera de ellas, bueno, no es la primera, pero es una muy importante, es el desposorio. Primero es la elección de la novia, la negociación, hay un montón de fases antes que las comentaremos cuando vengan las fiestas del otoño, porque encaja muy bien con las fiestas del otoño, pero el desposorio era algo así como lo que hoy se conoce como el compromiso matrimonial, ¿vale? Cuando hay una pedida de mano, vamos a simplificarlo de esa manera. Pero bíblicamente, cuando un hombre y una mujer se desposaban y ya estaban comprometidos, eso se consideraba legalmente un matrimonio. De manera que si en ese momento, hasta que se cumplía la boda, que podían pasar un año, había alguna falta en alguno de los dos, pues se podía considerar adulterio, infidelidad, etcétera, etcétera. Y así estaban José y María desposados cuando María resulta embarazada. Pero José no sabe que ha sido el Espíritu Santo el que ha obrado sobrenaturalmente en el vientre de María. Y entonces él, claro, la lógica que es, él dice, bueno, esta me la ha pegado. Esta mujer a la que yo amo y con la que ya teníamos planes de matrimonio y ya estamos desposados y nuestras familias se han puesto de acuerdo y ha resultado embarazada y yo no he sido. Entonces José rápidamente pensó, bueno, pues me ha puesto los cuernos, pero dice la Biblia que José era un hombre justo. Varones que están aquí, José era un hombre justo
y no quería infamarla. La ley de Moisés, la ley en la que vivían José y María, la ley hebrea, le permitía a José llevar a su mujer al Sanedrín para que la juzgaran y la apedrearan hasta la muerte por haber caído en el adulterio. Eso le permitía la ley. Hubiera sido totalmente correcto ante la ley que José hubiera hecho eso, pero dice que él era un hombre justo. ¿Qué significa un hombre justo? Tú y yo hoy en día somos justos porque Cristo nos ha lavado con su sangre y somos declarados justos delante de Dios, pero en aquel tiempo todavía no se había producido el sacrificio de Cristo. Sin embargo, se dice que José era un hombre justo. Esto lo puedes leer en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Era un hombre justo, quiere decir que era un hombre que de corazón buscaba agradar a Dios. No solamente cumplía la ley y vivía como un buen judío, sino que quería de corazón agradar a Dios. Le importaba más lo interior que lo exterior. Le importaba más la esencia que la apariencia. Era un hombre justo y no quería infamar a su mujer, no quería deshonrarla, no quería que quedara como cualquier cosa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la amaba. La amaba tanto que estuvo dispuesto a perdonar una infidelidad. Pero ¿cómo lo iba a hacer él? Él dice, bueno, la ley me dice que yo la tengo que llevar al Sanedrín y ella queda como culpable y la van a condenar. Pero si yo me voy y la abandono secretamente, que eso era lo que él quería hacer, entonces, ¿qué va a pensar la gente? Que yo soy el malo. Yo la he dejado embarazada antes de producirse la boda y la abandono, la desprecio. Un hombre podía hacer eso. Y entonces, él hubiera quedado como un hombre un poquito egoísta, un hombre malo, un hombre que haciendo algo que permitía la ley, pero hombre, pues no hubiera demostrado nada. Pero María hubiera quedado como una mujer limpia, sin culpa. Él estaba dispuesto a hacer eso. Cuando en ese momento se le aparece un ángel, José era un hombre muy espiritual, se le apareció un ángel y le obedeció y le dijo, oye, no te vayas, este embarazo lo ha producido el Espíritu Santo, esto viene de Dios, esto es algo sobrenatural, tranquilo, quédate al lado de tu esposa. Y él obedeció. Eso, queridos matrimonios que estáis aquí representados, pero sobre todo los hombres, eso es amor y no regalar un ramo de flores. Porque hay hombres que regalan un ramo de flores y esa es la apariencia, pero por dentro están en otra cosa. Eso es amor. Hombre, yo creo que lo mejor es ser justo, amar de verdad y además regalar el ramo de flores. Porque alguno dirá, no, yo soy justo, pero ya como soy justo no regalo el ramo de flores. No, tampoco. Las dos cosas son importantes, pero si solo pudieras tener una, desde luego que la más importante sería la interior. ¿Y por qué digo especialmente los hombres? Porque los hombres somos más egoístas. Porque a los hombres se nos manda a amar a nuestras mujeres. Y Dios lo dice muy claro en su palabra, en Efesios, en Pedro. Y no dice, mujeres, amad a vuestros maridos. Dice, hombres, amad a vuestras mujeres. Porque nosotros somos más egoístas. Nos cuesta más el amor incondicional. Si hay condiciones, no es amor. Piensa en esto, si hay condiciones no es amor. Entonces yo quiero dejar una tarea para los matrimonios, para el día de San Valentín. Y la tarea es la siguiente, que vayan esta noche a su casa. Tranquilos, todavía no. Que vayan esta noche a su casa y se pongan a leer 1 Corintios 13. Entonces van a leer 1 Corintios 13, lo van a leer juntos. Y después cada uno va a decir en qué está fallando. No en qué está fallando el otro, en qué está fallando yo. Cuando dice el amor es sufrido, el amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor perdona, el amor persevera, el amor nunca se agota. A ver si yo, en qué estoy fallando yo. Y entonces si estoy fallando en algo, pues ya toca orar. Señor, ayúdame porque me doy cuenta, no paso la ITV del amor, pues yo quiero pasarla. Yo quiero aprobar el examen y quiero amar.
y no nos fiemos tanto de ese amor romántico que nos pintan en los centros comerciales y en los anuncios, y que prácticamente como que un ramo de rosas lo arregla todo. No, un ramo de rosas no arregla nada. Se tiene que arreglar es tu corazón, y entonces tu esposa lo va a notar y tu esposo lo va a notar, y ahí sí va a surgir el enamoramiento. Yo soy de los que cree que se puede seguir enamorado después de muchos años de casado. La teoría dice que a los 2 años se acaba el enamoramiento, pero eso se puede revivir. Y yo soy un hombre enamorado y vivo enamorado, o sea que se puede, sí se puede. Esa es mi experiencia. Bueno, dejemos a San Valentín al lado y vamos a lo que nos trae hoy. El título de la predicación de hoy se llama El juego de la tentación. El juego de la tentación. ¿Y por qué hablo de esto? Porque venimos hablando algunas semanas acerca de la lucha espiritual, de la guerra espiritual, de la liberación, de cómo el reino de las tinieblas está enfrentado al reino de la luz y cómo nuestras batallas son batallas espirituales. Y hemos hablado ya varios domingos acerca de todo este asunto, y hoy quiero que entendamos que el diablo recibe el título de el tentador. En la palabra de Dios se le llama el tentador. ¿Qué es tentar? Hoy vamos a hablar de tentaciones como parte de la batalla que nosotros tenemos que enfrentar. Tentar es poner un cebo. Por ejemplo, cuando va el pescador y pone el anzuelo, pero lo cubre con un gusanito para que no se vea la punta del anzuelo, y eso es un cebo, para ver si el pez, cuando muerda el gusano, se queda clavado en el anzuelo. Ese es el mejor ejemplo de una tentación. Ver algo que parece una cosa, pero es otra. Eso es una tentación, y eso es lo que quiere el diablo hacer con nosotros, ponernos trampas, darnos determinados argumentos para que creamos ciertas cosas. Ahí entra el camuflaje, las medias verdades, las mentiras envueltas en verdad, la exageración y un montón de estrategias que él quiere usar para tentarnos, con el objetivo de que pequemos y en definitiva nos alejemos de Dios. En nuestra vida experimente deterioro y alejamiento y destrucción de Dios. Nuestro enemigo es un estratega. Y fíjate que al final el asunto aquí es que el diablo es astuto. El diablo es alguien que piensa su jugada. Es astuto. Como el pescador cuando está poniendo el gusanito y se asegura muy bien de que no se vea el metal, de que no se vea ninguna puntita. Si puede ser que el gusano quede vivo y se esté moviendo mejor, porque eso va a atraer al pez, y eso es astucia. Eso es actuar con engaño, ocultando algo, ¿sí? Y ese es el punto fuerte de nuestro enemigo. Él sabe que está derrotado, pero él pretende hacer saber que no lo está. Él pretende hacer saber que tiene más poder que Dios, que merece más la pena servirle a él que servirle a Dios. Él pretende presentarse ante nosotros no como una persona malvada, sino como un ángel de luz, porque así es el diablo. Él es astuto. Entonces hoy vamos a estudiar 2 casos que encontramos en la palabra de Dios de tentaciones, y de esos 2 casos nosotros vamos a sacar conclusiones y vamos a aprender qué tengo que hacer cuando estoy experimentando la tentación. Todos nosotros hemos sido tentados en alguna o en muchas ocasiones hasta el día de hoy, pero vamos a volver a ser tentados. La tentación es parte de la vida, es parte de lo que tú necesitas para crecer. Escúchalo bien, la tentación es parte de lo que tú necesitas para crecer. No te estoy diciendo que busques la tentación, porque en ninguna parte de la palabra de Dios vas a encontrar algo así, pero la tentación va a venir a tu vida con toda seguridad. Entonces, el primer caso que vamos a estudiar está en Génesis capítulo 2, es la tentación que experimentó Eva. Y es muy interesante, y cuando nosotros nos metemos a desgranar la palabra de Dios, a mí me encanta la cantidad de
de cosas que uno descubre, la cantidad de perlas que están ahí escondidas en la palabra de Dios, la cantidad de secretos y de claves y de llaves que nos ayudan a nosotros en nuestro día a día a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para mí, la palabra de Dios, si no es algo que yo puedo aplicar en mi vida, a mí no me sirve. No sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo no tengo un acercamiento a la palabra de Dios como intelectual. No me acerco a la palabra de Dios para hacer un libro gordo. No me acerco a la palabra de Dios de esa manera. Me acerco a la palabra de Dios para ver de qué manera la palabra de Dios me sirve para amar a mi esposa, para amar y educar a mis hijos, para ser el pastor que necesita esta iglesia, para ser el hombre de bien que necesita esta sociedad, para administrar mi dinero, para tener equilibrio emocional, para tener paz en mi mente y en mi corazón. Si la palabra de Dios no la puedo transformar en algo práctico para mi vida, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Eso es lo que le pasaba a los hombres religiosos. Sabían la palabra de Dios, pero no sabían aplicarla a su vida. No habían entendido algunas cosas. Vamos a leer Génesis 2, 16 y 17. Y aquí empezamos viendo que mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán estaba solo, Eva todavía no había sido creada. Eso viene después de lo que acabamos de leer. Adán todavía estaba solo y él recibe el mandamiento. Y parece ser que es como el único mandamiento que Dios le da a Adán. En ese momento no tuvo ninguna otra prohibición. Dios le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Eso no es una prohibición, eso es una afirmación, es un permiso. De todo árbol del huerto podrás comer. Toma nota de eso, por favor, de cómo dice Dios las cosas, porque luego vamos a descubrir cómo el diablo trata de darle la vuelta sutilmente a las palabras de Dios. De todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la palabra de Dios. Dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, ahí está Dios hablando en positivo. De todo árbol del huerto podrás comer. Si viniera un melancólico diría: ay, es que no puedo comer de este árbol, el único que no puedo comer. Pero lo normal es que la gente dijera: qué guay, Dios me ha dado el 99% para comer, un 1% no lo puedo comer. Pero hay un 99% que sí. Algunos creen que Dios es malo porque dijo: este 1% no lo toques. Ese 1%, ese único árbol que no podía comer Adán, representa lo que le pertenece a Dios. Eso es como el diezmo. El diezmo es lo que tú no puedes tocar. Dios te dice: toca el 90%, úsalo, administralo, pero el 10% es el diezmo, es mío, dice Yahweh. Siempre hay una parte que Dios se la reserva y no es algo caprichoso. No es que Dios diga: nah, venga, siempre una parte para mí. Es para que tú aprendas a darle a Dios el lugar que corresponde, para que aprendas a obedecerle, para que aprendas a depender de lo que Dios ha dicho. Si yo le digo a mi hijo: de todos los juguetes que hay en esta habitación, puedes usar todos menos la pelota. Yo como padre estoy pensando: con la pelota puede romper la ventana, puede romper el cuadro, puede romper la lámpara. La pelota no. Pero yo no le digo por qué. Yo le digo: de todos los juguetes puedes usarlos todos, pero la pelota no. Es lo que le decimos aquí a los niños: la pelota no, en el patio. Entonces mi hijo puede decir, puede verlo de dos maneras: uy, qué guay, puedo jugar con todo. O puede estar triste porque, ¡ay, la pelota no! Pero si tienes 20 juguetes más, tienes 20 juguetes y te vas a fijar solo en la pelota. O quieres enfocarte en el que te dijeron que no. Dios habla en positivo y dice: de todo árbol podrás comer. El árbol de la ciencia del bien y del mal, el que no podía comer Adán, representa
el querer tener tu propio criterio. Árbol de la ciencia del bien y del mal. Ciencia del bien y del mal. O sea, que tú vas a establecer qué es bien y qué es mal. Dios le dijo a Adán, eso no lo comas. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Yo digo, Dios dice, qué es el bien y qué es el mal, qué es bueno y qué es malo, qué te conviene y qué no te conviene. Dios dice, eso no me lo vas a quitar, esa es mi responsabilidad y soy yo el que lo determina. Adán no tenía que atribuirse esa función de Dios. Por eso le dice, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comas, vas a morir. ¿Cómo va a morir? Pues evidentemente de forma física. Se va a morir como murió, Adán murió, nosotros morimos físicamente, pero también de forma espiritual. A partir de que si él se hacía cargo de decidir qué era bueno y qué era malo, eso implicaba separarse de Dios. Eso implicaba deshonrar a Dios. Eso implicaba decirle a Dios, tu criterio no me gusta, lo voy a hacer como yo diga. ¿Sí? Y nos damos cuenta cuando se evangeliza en la calle que muchísimas veces la gente tiene su propia ciencia del bien y del mal. Cada uno dice, no, para mí esto es lo bueno y yo sé que voy a ir al cielo porque pues yo estoy haciendo lo que para mí es bueno. Y se olvidan de lo que Dios ha dicho que es bueno o malo. Se piensan que Dios les va a juzgar conforme a su ciencia del bien y del mal. No, Dios va a juzgar conforme a su ciencia del bien y del mal. Bueno, ahí está Adán feliz, comiendo manzanas, comiendo fresas, comiendo chirimoyas, aguacates, mangos, zanahorias, y come de todo y no come del árbol de la ciencia del bien y del mal, no lo toca. Algunos dicen que esa era la manzana, pero no sabemos qué fruto era. Yo creo que no era la manzana, porque si fuera la manzana, pues no estaría la manzana entre los árboles frutales, porque Dios dice que sacó ese árbol y para que ya nunca pudieran comer de él, y también el árbol de la vida. Entonces tú fíjate, dice, morirás, y Adán, que estaba solo cuando recibe ese mandamiento, de repente Dios le fabrica a Eva, se la saca ahí de la costilla. ¿Y quién enseñó a Eva el mandamiento? ¿Qué pensáis? Tuvo que ser Adán. Ya Dios le había dado la responsabilidad, tú eres el hombre, te hago la ayuda idónea, bueno, pues ahora tú te encargas de cuidar a esta mujer, de disfrutar con ella. Y Adán le debió de decir, no, ese árbol no comas. Un momento, no, ese no, mira, Dios me dijo, de todos, pero de este no porque morimos. Ah, bueno, vale, pues no lo toco. Pero, ahí vemos que llega la serpiente. ¿Sabes que en Apocalipsis 19 se le da al diablo, se le llama serpiente antigua? Ahí sabemos que la serpiente astuta de la que nos habla Génesis capítulo 3, que ahora saltamos ahí, Génesis 3, del 1 al 6, dice que llegó la serpiente antigua, la serpiente, y era más astuta que todos los animales del campo. Astuta. Recuerda, astucia es tratar de lograr algo por medio del engaño, o todo lo contrario, el que está en el otro lado evita ser engañado porque es astuto y descubre el engaño. Por eso la astucia no es mala. La astucia no es mala. Dios nos dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes. En otras versiones se traduce como astutos, sagaces, ¿sí? Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En Lucas 16:8 dice que estaba hablando de una parábola el Señor Jesús y dice, alabó su dueño al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes que los cristianos, que los hijos de luz. Dios nos está diciendo, hijos de Dios, a veces sois muy pardillos. Hijos de Dios, hijos míos, a veces sois muy simples, muy bobitos y os engañan con cualquier cosa. Os hace falta sagacidad, os hace falta astucia. No para nosotros engañar,
para nosotros descubrir el engaño y no ser engañados, porque eso también es astucia. Yo me he criado en Vallecas, un barrio chungo de Madrid, un barrio así como La Mina, aquí en Barcelona, un barrio durillo. Entonces yo me los veo venir a los malosos. Y estábamos, por ejemplo, el otro día en el Arco del Triunfo, y yo enseguida veo a los carteristas. Los veo, los huelo. Porque me crié en un barrio donde había mucha astucia. Porque desde niño iba con mi padre a la estación de autobuses a enviar paquetes que él tenía que enviar de su trabajo, y ya mi padre, que era muy astuto, me decía, mira que ese está robando. Uy. Y nos quedábamos mirándole fijamente. Y llegaba un autobús, estoy hablando los años 80 por ahí, y cuando la gente se metía al maletero para sacar su maleta, y todos ahí juntos buscando, y llegaba uno por detrás y empujando, y sacaban la cartera, pero así, en un tristras, se la pasaba al de atrás. Y eso ahí nosotros mirando, pero serán desgraciados. Claro, no podías decir mucho porque esos te pegaban. Pero la astucia tiene que ser una característica de los hijos de Dios. Que estemos alerta ante los engaños. Que estemos alerta. Porque nuestro adversario es astuto. Por eso nosotros necesitamos astucia. Y esa astucia te la va a dar el Espíritu Santo. Esa sagacidad para detectar la falsedad, para oler lo que no es verdadero, lo que viene camuflado con engaño. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis todo árbol del huerto. ¿Qué había dicho Dios? Todo lo contrario. Dios había dicho, de todo árbol podréis comer. Y ya la serpiente, Satanás, astutamente le pega un giro a la frase. Es muy parecida, pero no es igual. Dios dijo, de todo árbol podrás comer. Satanás dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol. ¿Te das cuenta? Uno podría decir, no, eso es un pequeño cambio en el lenguaje. Es un pequeño cambio en el lenguaje que tiene una intención grande, no pequeña. Acuérdate que lo que está intentando Satanás es hacer caer a Eva, hacer que peque y desobedezca a Dios. Pecar es desobedecer a Dios, es hacer algo distinto de la voluntad de Dios. Y ahí está Eva, y en lugar de decirle, no, Dios me ha dicho que coma de todo. Tú me estás contando aquí algo, me lo estás cambiando. No, la mujer le respondió y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí viene la segunda falla de Eva, le añade a la palabra de Dios. Dios dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, no comeréis. Pero ella dice, no comeréis y no le tocaréis. Ahí está pintado el ser humano, añadiéndole a la palabra de Dios, trastornando las palabras de Dios, retocando, mejorando la palabra de Dios, como si necesitara mejora. Añadiendo algo, si es que eso nos pasa hasta en la vida cristiana. Recibimos a Cristo, somos salvos por fe, pero creemos que tenemos que portarnos bien para ser salvos. Creemos que tenemos que hacer muchas buenas obras para no perder la salvación. Estamos añadiendo al sacrificio de Cristo. Y eso parece una tontería, pero no lo es. Eso es muy desagradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es como decir, bueno, Dios, tú te quedaste escaso, te quedaste corto, tu obra no es completa, tus palabras no son del todo completas, yo tengo que añadir algo más. Yo soy más Dios que Dios, yo soy más listo que Dios, yo soy más sabio que Dios. Dios dijo, no comeréis. Eva dice, no comeréis y no tocaréis. Tócate las narices. Así es, Eva le añadió un poquito más. Y ese poquito más está diciendo que Eva no había prestado
atención al mandamiento. Probablemente Adán tampoco. Quién sabe si ya Adán le dio la versión trastocada del mandamiento de Dios. Pero no habían prestado atención. Vamos a meter a los dos en el saco. Y ese detalle es extremadamente importante. Y aquí encuentras la primera gran clave para tu batalla frente a las tentaciones, para tu batalla frente al diablo. La primera gran clave es que tú tienes que conocer exactamente la palabra de Dios. No tienes que conocer los porqués, no tienes que conocer todo ¿cómo diríamos? Toda la intención de Dios. Hay mandamientos que seguramente no vamos a entenderlos completamente hasta que estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué Dios dice, bendice al que te maldice? No, si me apetece darle una patada. No pagues mal por mal, sino bien por mal. No, pero hombre, encima que me hace daño, yo tengo que hacerle el bien. Sí. Y a uno no le apetece, y uno no lo entiende eso. Dios dice, probadme en esto, dame el diezmo y yo abriré las ventanas y te daré sobreabundante. Uno dice, no, pues si yo doy el diezmo me queda menos dinero, es más difícil llegar a final de mes. Pues no, Señor, eso no lo entiendo. Y no lo entendemos. Pero lo podemos creer. Lo podemos creer. Y si lo conocemos y lo creemos, vamos a comprobar que Dios tenía la razón. Entonces después, aunque no terminemos de entender todas las cosas, pero estaremos disfrutando de haber obedecido a Dios. Entonces, la gran enseñanza aquí con Eva es que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios con precisión. Tenemos que conocer la palabra de Dios con precisión. Hay gente que dice, no le hagas a tu vecino lo que no quieres que te hagan a ti, que eso está en la Biblia. No, eso no está en la Biblia. Eso es leer la Biblia sin precisión. La Biblia dice, hazle a tu vecino lo que quieres que hagan contigo. Se parece, pero no es lo mismo. El diablo ya ha conseguido cambiar las cosas. Ha conseguido que nos creamos buenos porque no le quemo la casa al vecino, porque yo no quiero que me la quemen. No le robo el wifi al vecino porque yo no quiero que me lo roben. No, pero es que la Biblia lo que dice es, haz. Lo que quieres que hagan contigo, hazlo tú. Yo quiero que me den amor, que me den amistad, que me ayuden cuando tengo un problema. Pues empieza tú a ayudar. Haz con tu prójimo lo que tú quieres. Es parecido, ¿verdad? Pero no es igual. Tienes que conocer con precisión la palabra de Dios. Mira, es tan importante que si tú no conoces la palabra de Dios, el diablo te va a engañar súper fácil. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Te va a poner el anzuelo y te va a poner un versículo muy bonito alrededor. Y cuando tú muerdas el versículo, ¡cracks! Te quedaste pillado por la mentira del diablo que estaba debajo, escondida. Tienes que conocer, pero tienes que creer también la palabra de Dios. Y por supuesto, es bueno que la entiendas. Es decir, que tú entiendas lo que Dios te está pidiendo. Porque es que hay gente que no se entera de nada cuando lee la palabra de Dios. ¿Qué puedo hacer yo para conocer con precisión la palabra de Dios? Bueno, aquí veo a personas que toman notas durante la prédica. Eso es una buena iniciativa. Hay personas que cuando hacen el devocional en su casa y leen la Biblia y se ponen a estudiar un poquito la Biblia, cogen su cuaderno y toman notas. Eso es una buena iniciativa. Eso te va a ayudar, definitivamente. Claro, es muy diferente que yo lea la Biblia en mi sofá o en mi cama y coja mi cuaderno y haga anotaciones y me ponga yo ahí como a escribir cosas que voy pillando, a coger y ponerme la Biblia mientras voy en el metro. Y
voy viendo a uno mascar chicle, al otro que se baja la mascarilla, al de más allá, y yo voy oyendo la palabra de Dios, pero no pillo ni un 1%. No me entero. No voy a ir a la precisión que necesito, porque la palabra de Dios es exacta. La palabra de Dios es muy concreta. Entonces yo necesito conocerla, creerla y entenderla. Es decir, si Dios te dice, ama a tu prójimo, tú tienes que saber quién es tu prójimo. Si Dios te dice, perdona a tus enemigos, no pienses en tu suegra. Tus enemigos seguramente son otros, pero tú estás ahí. Tú tienes que entender lo que Dios está diciendo en su palabra. El hombre interior, tú tienes que entender qué es el hombre interior. Ríos de agua viva, tienes que entender qué son ríos de agua viva. Vida abundante, tienes que entender qué es vida abundante. Y si todas esas cosas todavía no las entiendes bien, pues entonces métete al discipulado en la iglesia. Haz el conéctate, métete en una célula y estudiamos la Biblia y ahí vamos explicando y desgranando y enseñando la palabra de Dios. No te conformes solo con la predicación del domingo. No te conformes solo a leer la Biblia y quedarte igual. Si yo cojo un periódico con las noticias de Bulgaria y pone ahí que fulano de tal ha dimitido de tal partido, y yo no sé ni quién es fulano de tal, ni el partido si es de derechas o de izquierdas, si eso es justo o injusto. Yo no me entero de nada porque no estoy allí en Bulgaria, no me interesa la política de Bulgaria. No me entero. Pues lo mismo nos ocurre muchas veces con la palabra de Dios. Como no estamos enfocados en el reino de los cielos, leemos cosas y no pillamos como, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? Recuerda esto, la palabra de Dios es la única arma ofensiva en tu guerra contra el diablo. Todas las demás armas son defensivas. Escudo para parar los dardos, la armadura integralmente desde la cabeza a los pies para parar golpes, para parar el ataque del enemigo, pero la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva que tú tienes contra el diablo. Por eso la tienes que conocer en detalle, creerla y entenderla. Dice la parábola del sembrador. ¿Os acordáis la parábola del sembrador? Que el sembrador salió a sembrar y el primer terreno donde cayó la semilla cayó junto al camino. Mateo capítulo 13 dice, esos son los que reciben la palabra, pero como no la entienden, viene el pajarito y se lleva la semilla. Viene el diablo y roba la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla era buena, iba al corazón, pero como no la entendió, el diablo la robó, la saca, la deja fuera de tu corazón y te quedaste sin la enseñanza. Entonces, ahí vemos que, terminando el asunto de Adán y Eva, dice en el versículo 4, Génesis 3:4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ahí ya viene abiertamente. ¿Pero por qué viene abiertamente con una mentira? Dios le dijo a Eva, si coméis, Dios le dijo a Adán, si comes, ciertamente morirás. Y Adán ahora, Satanás ahora ya viene en contra totalmente. No vas a morir. ¿Por qué puede ir ahora tan descaradamente con una mentira? Porque ya ha visto que Eva tiene grietas. Tiene grietas. Le ha añadido a la palabra de Dios. Se ha tragado los argumentos iniciales del diablo. Está a punto de caramelo para ser engañada del todo. Entonces le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y fíjate, sabiendo el bien y el mal. Y no era todo mentira lo que le estaba diciendo el diablo. Hay una parte de verdad en eso. Adán y Eva, al comer ese fruto, ellos iban a tener el criterio de lo bueno y lo malo. En ese sentido iban a ser como Dios. Iban a robarle una atribución que solamente le pertenecía a Dios ejercer. Pero claro, el problema es cuando le damos una metralleta a un mono. ¿Qué pasa?
le das una pistola a un niño, le das una cuchilla a un bebé. ¿Qué va a pasar? Un desastre. No está preparado para manejarlo. Así el hombre no estaba preparado para manejar ese criterio. No lo estamos. Y hasta el día de hoy no lo estamos. Hay gente que mata en nombre de Dios. Adán y Eva, al momento de comer el fruto, porque dice que la mujer en ese momento vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido calzonazos y él comió del fruto. ¿Quién mandaba en casa? ¿Adán o Eva? Él dijo, pues si me lo dice mi mujercita, pues yo me lo como. Yo me lo guiso, yo me lo como. No, él tenía que haber dicho, ¿qué has hecho, mujer? Pero ¿sabes qué? Aunque él hubiera dicho, ¿qué has hecho, mujer?, ya no había vuelta atrás. Porque Dios le había dado el mandamiento a Adán. Adán tenía que haber vigilado, supervisado y haberse asegurado que las cosas iban funcionando bien. Pero no fue así. Entonces, consejo para los maridos: cuando tu mujer vaya al centro comercial, ve con ella. Para que luego no veas el agujero más grande en la cuenta. No, mentira. Ahí tenía que haber estado Adán supervisando eso. No lo hizo. Y no solo no lo hizo, sino que vino la mujer, le contó todo el rollo y él se lo tragó también y comió. Al momento, dice la Biblia, fueron abiertos sus ojos. El conocimiento del bien y del mal. Ya estar desnudos como ellos estaban, absolutamente desnudos, antes de comer ese fruto, para ellos no era un problema, no era algo malo, pero ahora su criterio ha cambiado y estar desnudos para ellos es ahora algo vergonzoso. No era así según el criterio de Dios. No era así según el criterio de Dios. Pero como ellos decidieron qué era lo bueno y qué era lo malo, se dan cuenta de que, pues esto es malo, vamos a ponernos unas hojas de higuera y nos tapamos. Fíjate qué pequeño detalle. Enseguida el criterio cambió. El criterio cambió. Y así estamos hasta el día de hoy, la raza humana, con nuestro criterio, peleándonos con Dios, queriendo decirle a Dios que no, que tu ley no es buena, la ley nuestra es mejor. Lo que nosotros opinamos, lo que nosotros legislamos es mejor. Y así nos va, así está el mundo, totalmente destrozado. Entonces, hasta el día de hoy vemos que cuando en una familia entra el pecado, como entró en Adán y Eva, vemos que empieza la degeneración. Y ya los hijos se pelearon entre ellos. Y ellos estaban ya hasta con miedo de estar cerca de Dios. Esa es una de las consecuencias del pecado. Hay gente que tiene miedo. Ay, no, tengo miedo de volver a la iglesia, tengo miedo de contar esto, de contar. Pero ¿por qué tienes miedo? Eso quiere decir que tú estás filtrando a Dios en tu propio criterio y no estás descansando en el amor de Dios, en que Dios va a hacer algo nuevo, en que Dios perdona, en que Dios sana, etcétera, etcétera. Vamos al caso de Jesús, en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Pero antes de leer Mateo 4, quiero que nos fijemos lo que dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, la carta a los Hebreos nos habla o una buena parte de la carta a los Hebreos nos habla de cómo Jesús es el sumo sacerdote por excelencia. Pero no solamente es el sumo sacerdote por excelencia, sino que es también el cordero que fue sacrificado, el cordero sin mancha. Entonces, dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado ¿en cuántas cosas? En todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús, cuando vino a la tierra y se encarnó en un ser humano, el Hijo de Dios se encarnó en Jesús de Nazaret
En ese tiempo, Él experimentó todas las tentaciones que tú y yo podemos experimentar en algún momento de nuestra vida. Alguno dirá, no, pero Él era hombre, no era mujer, las tentaciones de las mujeres, no. Las tentaciones, ahora vas a descubrir algo sorprendente. Las tentaciones son iguales para un hombre que para una mujer, no dependen del sexo. Es más, ni siquiera en las principales tentaciones se encuentra el área sexual. Fíjate lo que te digo. Siendo el pecado sexual uno de los más destructivos, ni siquiera lo vamos a ver detallado en las principales tentaciones que sufrió Jesús. Y luego te voy a explicar por qué. Y lo vas a entender muy fácil. Entonces, vemos que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, siendo una persona, no siendo Dios. Quiero que recuerdes esto. Esta es una de las cosas que tenemos que entender de la palabra de Dios. Jesucristo, Jesús de Nazaret, es un hombre, es el Hijo de Dios, pero mientras vive en la tierra, esos 33 años hasta morir en la cruz, Él no usa sus atributos divinos, no usa su naturaleza divina. Los milagros que Jesús hizo, los hizo por el Espíritu Santo. Si Él evitó la tentación, no es porque era Dios, sino que era según nuestra semejanza. Si Él pudo caminar por las aguas, si Él se levantó de los muertos de la tumba, no era por sí mismo, sino por el Espíritu de Dios que estaba en Él. Él fue un hombre a todos los efectos. Él tenía necesidades fisiológicas, tenía que dormir, tenía que comer, tenía que ir al baño. Él tenía una vida emocional, era tentado en su vida emocional. Él tenía mente para pensar, él podía angustiarse, él podía experimentar opresión. Claro que sí, él fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero nunca en esos 33 años, nunca él usó su naturaleza divina para salir de problemas, para vencer el pecado, nunca. Él actuó íntegramente como ser humano, en ningún momento como Dios, siendo Dios. Eso no lo podemos entender en el sentido de que siendo Dios, como que no usó, pues muy sencillo. Es como un policía, le mandan a una manifestación y le dicen, mira, tú puedes usar tus brazos, pero no puedes usar la pistola. Que sería su máximo poder, ¿verdad? En cuanto sacara la pistola, todo el mundo, no, ya me voy. Pero le dicen, no puedes usar la pistola. Eso es Jesús en la tierra. No puedes usar tu poder. Solamente usa tus atributos humanos. Claro, ¿qué hizo Jesús? Depender del Padre para todo. Él oraba, él buscaba a Dios, él ayunaba, él dependía de Dios. Por eso pareciera un hombre de otro planeta, pero no, él era un hombre como tú y como yo. Y fue tentado en todo sin experimentar nunca el pecado. Nunca pecó en nada, pero fue tentado en todo. ¿Qué dice Mateo 4 del 1 al 11? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Acaba de ser bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, su primo. Y dice que entonces fue llevado por el Espíritu. Acuérdate que cuando Jesús es bautizado, viene el Espíritu Santo como una paloma sobre él. ¿Te acuerdas? Viene el Espíritu Santo y dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Algunos dicen, a ver, esto es un poco raro. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el objetivo. Ese era el propósito de ir al desierto. Y dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quiero hacer un alto aquí. Efectivamente, Jesús es guiado por el Espíritu Santo a un lugar donde va a experimentar una tentación fuerte. Varias tentaciones, de hecho. Y es el Espíritu Santo el que le está guiando a eso. Ah, entonces yo fui el otro día a la discoteca, me llevó el Espíritu Santo. No, para nada. Había un propósito, y es que Jesús tenía que ser tentado en todo
pero no pecar en nada. La Biblia nos dice en Santiago 1:13 que Dios no puede ser tentado. O sea, a Dios nadie le puede tentar a corromperse o hacer algo injusto no, nadie puede tentar a Dios. Dice que Él tampoco tienta a nadie. Entonces, ¿cómo cuadra esto con lo que acabamos de leer? Que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Quién es el tentador? El diablo. Ahora, ¿quién permite que Jesús sea tentado? Dios, por medio de su Espíritu. Dios dice, es necesario que Él pase esta prueba. Mira, es muy sencillo. Algunas veces me han preguntado, Carlos, ¿y cómo es la diferencia? ¿Cómo sé si yo estoy en una prueba o en una tentación? ¿Cómo sé si yo estoy en una prueba o es una tentación? Pues mira, es las dos cosas a la vez. Dios lo ve como una prueba. El diablo lo ve como una tentación, el mismo hecho. El mismo hecho. Si tú caes en esa prueba, entonces el diablo dice, yo he ganado. Si tú pasas la prueba, si tú pasas la tentación, Dios dice, mi hijo es más fuerte ahora, su fe está más sólida, ha sacado músculo espiritual. Pero es el mismo hecho, es el mismo hecho. Está el hombre en la parada del autobús y pasa la mujer en minifalda. Ay no, el diablo, qué malo es. Me está tentando el diablo. Claro, si tú te quedas mirando a la mujer y te haces una fantasía en tu cabeza, tú has caído en la tentación. Pero si tú no te quedas mirando a la mujer, sino que apartas tu mirada, has pasado la prueba. ¿Estamos entendiendo? Es el mismo hecho. El diablo lo quiere usar para caer, para hacerte caer. Dios lo quiere usar para levantarte. Hoy hemos cantado que todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Eso es Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Nunca te olvides de esa parte. Es decir, no quiere decir que yo voy a pecar deliberadamente porque entonces Dios va a convertir eso en algo bueno. No, eso es mucha necedad y puede que pases el resto de tu vida pagando las consecuencias, aunque te arrepientas. Eso quiere decir más bien que aunque venga el diablo a querer hacerme tropezar, Dios puede convertir esa circunstancia en algo bueno. Mira la vida de José en Egipto. José, el hijo de Jacob. Los hermanos lo venden, lo traicionan, lo venden a la caravana de comerciantes, acaba en la cárcel, acaba mal. Pero él acaba entendiendo que ese mal Dios lo convirtió en algo bueno para preservar a su familia años después cuando viniera hambre sobre la tierra. Ese es nuestro Dios. Hoy tú puedes estar experimentando algo que tú dices, ay, pero ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? He perdido el trabajo, mi mujer me deja, el jefe muchas cosas y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Céntrate en Dios, porque Dios puede darle la vuelta a todo eso para que obre para bien. Y el principal bien va a ser que tú vas a salir fuerte espiritualmente, que tú vas a salir airoso espiritualmente. Claro que sí. Dice entonces que en ese momento cuando Jesús tiene hambre, después de 40 días ayunando, escucha, 40 días ayunando, 40 días ayunando, pero no era Dios, era un hombre. Se puede ayunar, familia, se puede ayunar, debemos ayunar. Si nosotros queremos humillarnos delante de Dios, la mejor manera es ayunar. Porque al ayunar tú le estás diciendo a tu estómago, tú no mandas, tú no eres el rey, tú no decides cuándo. Quiero depender de Dios y de su Espíritu. Está 40 días ayunando, tiene hambre, claro,
Es que algunos creen que solo pueden ayunar los que no tienen hambre cuando ayunan. Eso no existe. Eso no existe. No, es que yo quiero evangelizar y que no me dé vergüenza. Pues muy raro que no te dé vergüenza. Normalmente a todos nos da vergüenza hablarle a alguien de Dios. Pero ¿qué hacemos con la vergüenza? ¿Que se ponga delante? O digo, no, Señor, yo le voy a hablar porque tú me has dicho ir y hacer discípulos. Señor, y aunque piense que soy un bobo por ser cristiano, yo le voy a hablar. Claro. Mateo 4:3. En ese momento, cuando él tuvo hambre, vino a él el tentador. Otra vez, ahí lo tienes, el tentador, el astuto, el que tienta, el que pone el cebo camuflado con un anzuelo debajo. Si eres hijo de Dios, ahí está la primera a la identidad. Jesús tenía que tener claro cuál era su identidad. Y yo te pregunto a ti, ¿tú tienes claro cuál es tu identidad como hijo de Dios? Una de las preguntas que hacemos en el Conéctate o cuando vamos a evangelizar a alguien es, si tú te mueres hoy, ¿dónde vas? Porque depende cómo respondas esa pregunta, tú tienes claro tu identidad o no. Que es lo mismo que tener clara tu salvación o no. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Satanás le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, si de verdad quieres demostrarme que eres hijo de Dios. Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El que está a tu lado sentado, mírale un momento por favor, a tu derecha, a tu izquierda. Esa persona, si tiene a Cristo, es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Ay, no, pero es muy feo. No, no importa. Es hijo de Dios. Dios también tiene hijos feos. Y los quiere como a los guapos. No pasa nada. Hijo de Dios. Jesús recibe su primer intento de derribo. Si eres hijo de Dios, si en verdad eres quien dices ser, a ver si eres capaz de convertir estas piedras en pan. Wow, Jesús podía haberse sentido estimulado a decir, te voy a demostrar que soy el Hijo de Dios y voy a convertir estas piedras en pan porque las puedo convertir hasta en un doble Whopper. Las puedo convertir en Kentucky Fried Chicken, las puedo convertir en lo que quiera porque soy el Hijo de Dios. Pero no hizo nada parecido. Él no entró en el juego. ¿Por qué? Porque él no tenía que demostrar nada. Él era Hijo de Dios. Y nosotros a veces somos tan simples que queremos demostrarle a la gente o incluso al diablo que somos hijos de Dios. No tienes que demostrar nada, tú lo eres. Ya, solo te tiene que importar a ti y a Dios. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. No va a cambiar nada. El diablo no puede hacer que de repente no seas hijo de Dios. No lo puede lograr. Si eres hijo, eres hijo. Para siempre, pase lo que pase. Siempre. Entonces Jesús no entra en ese juego, pero hay mucha gente hoy en día que no tiene clara su identidad como hijo de Dios. También hay problemas de identidad sexual, de identidad espiritual, del rol que tiene que jugar uno en la familia. Hay tantos problemas de identidad, pero Jesús no tenía ese problema. Y yo quiero que tú no tengas ese problema. Que creas que eres eres hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Que creas que eres hijo, hija de Dios, incuestionablemente. No necesitas ser miembro de una iglesia, no necesitas tener 3 cursos de formación terminados en la iglesia, no necesitas salir a evangelizar todos los días, no necesitas añadir nada. A los que creen les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Ya, no le añadas, no le metas nada más, no trates de demostrar, no lo hagas, porque eso es lo que querían. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí. ¿Qué hubiera pasado si Jesús convierte las piedras en pan?
pues él se hubiera alejado del propósito y de la forma de Dios de hacer las cosas. Esta tentación yo la he resumido como que la tentación es poner lo natural por encima de lo espiritual. La tentación es poner lo temporal por encima de lo eterno. Esa es esta primera tentación para Jesús. Convierte las piedras en pan. Era como decir, venga, quítate el hambre ya. ¿Y cuántas veces nosotros hemos prostituido nuestra fe, el llamado de Dios, el propósito de Dios, por querer hacer algo para una satisfacción inmediata? Y en ese momento nos alejamos del propósito completo de Dios. Y Jesús sabía que no era el tiempo todavía. No, él estaba ayunando y Dios sabía que, él sabía que lo más importante era la palabra de Dios. Por eso le contesta, y este es el arma. Fíjate cómo maneja Jesús la espada. La espada es la palabra, acuérdate. Y dice Jesús, escrito está. Ay, pero ¿en qué libro, en qué capítulo? No importa, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, él, mira, la conocía la palabra de Dios, la creía profundamente y se la plantó en la cara al diablo. La proclamó, como nos decía Natalia la semana pasada. Proclamó la palabra. Proclamar la palabra es dar un espadazo. Proclamar la palabra es decirle al diablo, toma, te corto un brazo. Este aguijón que me querías clavar, ¡faz! No solo de pan vivirá el hombre. Él está diciendo, llevo ayunando 40 días, mi cuerpo está débil, muy débil, tengo hambre. Pero no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús creía que la palabra de Dios le estaba sustentando literalmente. Y así lo hizo. Entonces, las satisfacciones inmediatas, el poner lo natural por encima de lo espiritual, esa es esta tentación. Y ahí lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. Al dinero, a la sexualidad, cuánta falta de paciencia tenemos. Y muchas veces sabemos lo que dice la palabra de Dios, pero la impaciencia nos impide ver el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué no? Porque lo queremos ya. Porque en el mundo todo es ya. Todo es ya. ¿Tú te has dado cuenta que cada vez más temprano los niños y los adolescentes empiezan con los vicios? Cada vez más temprano se estimula el pecado en las nuevas generaciones. Porque todo se quiere pronto, porque todo se quiere ya. Esa es la primera gran tentación, poner lo natural por encima de lo espiritual. ¿De acuerdo? Ahora, Jesús no sabía cómo en qué momento Dios iba a hacer algo para que desapareciera el hambre o se saciara con comida. Él estaba en medio del desierto. Primero que volviera a alguna ciudad, pasarían 1 o 2 días andando. Era mucho, era complicado, pero él le creyó a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y él había estado esos 40 días en el desierto, él había estado meditando en las promesas de Dios para el pueblo de Israel, en la labor del Mesías, en que él iba a tener que volver a las ciudades y que iba a ser crucificado en unos años. Él estaba meditando en todo eso y eso le había fortalecido. Segunda tentación. Entonces, cuando vio el diablo que por ahí no podía entrar, que le habían cortado ese brazo, entonces, versículo 5, el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo era la esquina más alta de la muralla que rodeaba el templo. Era donde se ponía el vigía y el que tocaba el shofar para avisar de cuándo entraba el sabbat, de cuándo entraba la luna nueva. De todos los anuncios que había que dar se hacían desde el pináculo.
estaba arriba, muy alto. Y dice, le puso sobre el pináculo del templo. Pero fíjate lo que hizo el diablo. Le transportó físicamente y le puso allí. ¿Tiene poder el diablo? Sí. Y es tan astuto que te va a hacer creer que tiene más poder que Dios. Porque eso fue una señal. Coger físicamente a Jesús y ponerlo en lo alto del pináculo. Dice, y le dijo, otra vez, si eres hijo de Dios. Intentó taladrarle con la misma duda. Si eres hijo de Dios. Pero ya hemos visto que Jesús no tenía ninguna duda. Échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjate, Satanás había hecho el conéctate y discipulado avanzado y sabía los versículos. Se los sabía de memoria y se lo recita a Jesús. Él conoce la palabra de Dios muchas veces mejor que nosotros. Entonces, claro, ¿cuál es esta tentación? La tentación aquí es querer manipular a Dios. Ese sería el titular de esta tentación. Manipular a Dios. Querer poner a Dios a mi servicio. En vez de yo al servicio de Dios, Dios a mi servicio. Quiero retorcer las escrituras, como muchas veces vemos que hacen los hijos de Dios, para justificar mi actitud, mi decisión, mi pecado. Entonces, Satanás le suelta eso. ¡Wow! Échate abajo si eres hijo de Dios porque está escrito, está escrito. ¡Qué autoridad el diablo citando la palabra de Dios! A sus ángeles mandará. Es que no estaba mintiendo. Eso es un pasaje que está escrito en la Biblia. Y Jesús simplemente le contesta, otro espadazo. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tentar a Dios es querer manipular a Dios. Tentar a Dios es, por ejemplo, que yo oro, pero en lugar de ejercer fe para orar, yo me quejo con Dios. O le quiero dar pena a Dios. Ay, Señor, me hace falta un trabajo porque tú sabes que yo quiero ese bolso de Gucci. Y yo, Señor, y entonces súbeme el sueldo porque, claro, porque yo quiero ir en coche en vez de en autobús. Y le quiero dar pena a Dios. Le estoy tratando de manipular a Dios, que era lo que quería el diablo. Manipula a Dios, échate abajo, oblígale a Dios que mande sus ángeles. Eso es tentar a Dios. Querer forzar a Dios a hacer algo que no es exactamente su voluntad. Presentarle a Dios mis planes y decirle, Señor, estos son mis planes, los tienes que bendecir, porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu hija, porque yo vengo a la iglesia. Me acuerdo hace muchos años una persona que me dijo algo que nosotros mismos hemos hecho en alguna ocasión. Y me dijo, mira, yo quiero comenzar a diezmar como si estuviera ganando la cifra que yo le estoy pidiendo a Dios que quiero ganar. Imaginemos, una persona que gana 1.000 euros al mes y está diezmando 100 euros al mes. Muy bien. Entonces dice, yo voy a empezar a diezmar 150 euros porque le he pedido a Dios que me suban el sueldo a 1.500. Entonces yo ya voy a comenzar a diezmar, supuestamente en fe. Como que tengo fe de que Dios me lo va a dar, entonces ya lo empiezo a hacer. Pero resulta que no tenía fe. Lo que estaba tratando era de manipular a Dios. No era fe lo que tenía. Simplemente era codicia. Quería ganar más dinero, que está bien. ¿Quién no quiere ganar más dinero? Pero la motivación para dar ese diezmo aumentado no era correcta. Y conozco gente que ha hecho eso de manera correcta, que al final la cuestión está en el corazón. Pero en este caso no. Recuerdo una persona que decía, estoy comprando lotería porque yo quiero dar un diezmo grande a la iglesia cuando me toque el premio. Yo digo, vamos, que no invita ni a un café y le va a dar a Dios un diezmo grande. Esto es más tacaño que...
No, puño cerrado, pero vamos, más que un comunista. Y él tratando de manipular a Dios, no, que me toque la lotería porque yo lo que quiero es dar un diezmo grande a la iglesia. Claro, jamás le tocó la lotería, porque la suerte está en manos de Dios. Y Dios sabía lo que había en su corazón. Es más, yo le dije, digo, no sé yo si esa motivación está bien. No sé yo, cuidado. Porque a lo mejor lo que tú quieres no es dar un diezmo grande a la iglesia, que no dudo que lo hubiera dado, no lo sé. Pero a lo mejor no estaba pensando que esa era su prioridad, sino comprarse un chalet y un Porsche y un no sé qué. No lo sé, pero ojo con las motivaciones, ¿no? Y con querer forzar a Dios. Porque a Dios no se le puede tentar, a Dios no se le puede manipular. Recuerdo una persona que iba a hacer un negocio ilícito, penado con cárcel, y dice, no, ore por mí, líder. Pues casi que voy a orar para que te cojan y te arrepientas en la cárcel. Porque vaya descaro. O sea, que voy a hacer algo ilícito, grave, y me pides que ore por ti. Digo, tú estás muy mal de la cabeza. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Tercera tentación que sufre Jesús, y vamos entrando ya en la recta final para que suban los músicos. Versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Cuál puede ser ese monte en Israel? A ver, los que han estado en Israel. ¿Qué monte podría ser ese? Carlota, ¿cuál? El monte Hermón, es el monte más alto de Israel. Hay nieve gran parte del año, y los últimos años cuando hemos ido en verano, pues hemos subido en los telesillas, pero sin nieve, y hemos estado por allí disfrutando de las vistas, muy bonito. Bueno, no sabemos si era ese monte. Le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escucha lo que le dice Satanás, y le dice, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Probablemente le hubiéramos dicho, Satanás, pero si el mundo es de Dios, tú eres un mindundi, ¿qué me vas a dar tú si esto no es tuyo? No. Jesús no se enredó con el diablo, como sí lo hizo Eva. Jesús una vez más saca la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Saca la espada del Espíritu y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás es el príncipe de este mundo. Sí podía darle todos esos reinos, pero se los hubiera dado de una manera incorrecta. Jesús va a venir a reinar sobre todas las naciones de la tierra. Pero hasta ahora, Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Cómo he llamado yo a esta tentación? La idolatría de lo material, la idolatría del dinero. Porque por dinero nosotros muchas veces destronamos a Dios en nuestras vidas. Y vemos que Mateo 6:24, el propio Señor Jesús nos enseña que nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o al revés. Amará a este y aborrecerá a este. Dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Queda claro? No puedo servir a Dios, no puedo servir al mismo tiempo a las riquezas. En algún momento, si yo pretendo hacer eso, voy a poner a Dios por debajo, o lo correcto sería poner al dinero por debajo y que ya no sea Señor de mi vida. Ya Dios es el único Señor. Por eso Jesús dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él en el primer lugar. Por debajo tiene que estar todo lo demás. Familia, dinero, trabajo, hobbies, deporte, ocio, todo lo demás por debajo de Dios. Y un error tremendo que cometemos es poner a Dios, al dinero en primer lugar. No solo estamos destronando a Dios, sino que estamos poniendo como jefe a alguien que es muy tirano. Tú sabes que detrás del dinero hay un espíritu que se llama mamón. Mamón en griego quiere decir riquezas.
Por eso, la palabra que utiliza Jesús en Mateo 6:24, no podéis servir a Dios y a las riquezas. En el original pone, no podéis servir a Dios y a Mamón, que es en lo que está todo el mundo hoy en día. Tú oyes de la guerra esa de Ucrania y Rusia, que si lo va a invadir, que si Estados Unidos dice y que el otro. Mira, es todo cuestión de esto. No es cuestión de soberanía territorial, es cuestión de dinero, absolutamente de dinero. Todas las guerras, todos los pleitos entre las personas son por dinero. Llámese petróleo, llámese gaseoducto, llámese gas, llámese diamantes, es por dinero. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, dice, porque los que quieren enriquecerse, los músicos deben estar todos aquí ya, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Quiénes caen en eso? Vuelvo a repetir, los que quieren enriquecerse. Cambia el foco de tu vida. Que el objetivo de tu vida no sea enriquecerte. Porque si ese es el objetivo de tu vida, si eso es lo que tú quieres, dice que caen en tentación y lazo, caen en tentación, porque va a venir el tentador y vas a caer, porque él sabe cuál es tu preferencia. Y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esa tentación económica, material, muchas veces viene disfrazada de buenas causas, de buenos eslogans. Tengo que sacar a mi familia adelante. Yo no quiero ser pobre como mi familia. Tengo que trabajar más para pagar mis deudas. Tengo que ser un buen testimonio como cristiano y tener mucho. Y empezamos a montar y a creernos un montón de eslóganes que nos lanza el mundo, que nos lanza el diablo, y nosotros decimos, sí, es verdad. Y empieza la balanza, Dios empieza arriba y empezamos a poner a Dios al nivel del dinero hasta que el dinero se convierte en nuestro Dios y nos postramos ante el dinero. ¿Cómo nos postramos ante el dinero? Cuando tú dices, sin dinero no puedo hacerlo. Muchas veces nosotros oímos de las personas que dicen, no, es que no tengo dinero. Está bien, quizá eso es una situación matemáticamente cierta, pero quizá debes de poner tus ojos en Dios en lugar de la cuenta bancaria, en lugar de lo que tienes en la cartera. Pon tus ojos en Dios. Tu Padre sí es rico, Él no necesita enriquecerse, Él es el dueño de todo. Él es rico, más que rico, Él es dueño y nunca te va a faltar de nada, pero que no sea el objetivo de tu vida querer enriquecerte. Si Jesús hubiera aceptado adorar al diablo, hubiera recibido los reinos de este mundo, escucha, que ya le iban a ser otorgados, porque eso es lo que está profetizado, que Jesucristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para reinar con sus santos sobre toda la tierra. Es que eso es lo que está profetizado. Mira, ahí, para los que hayan podido pensar, bueno, y entonces la tentación sexual, ¿dónde está? Porque es el mal de muchos, la tentación sexual, la lujuria, la inmoralidad sexual, las adicciones, la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, muchas cosas en el área sexual que están dañadas y distorsionadas, pero es que en el área sexual lo que estamos viendo es una mezcla de todas estas tentaciones. Querer poner lo natural por encima de lo espiritual, no tener identidad, idolatrar algo y voy a codiciarlo. Codiciar algo que es querer algo que todavía no puedo tener. Sexo antes del matrimonio es codicia. Quiero algo que Dios ha dicho todavía no. Sexo por fuera del matrimonio, querer algo que no es mío. Dios dice, no, eso no es tuyo. Ese es el árbol de la vecina, ese no. El tuyo. Entonces, en
El área sexual en verdad son estas tres, todas ellas. Quiero manipular a Dios, quiero idolatrar, quiero codiciar, quiero poner lo natural por encima. Mira, la estrategia que resume la predicación de hoy es: conoce la palabra de Dios. Toma nota. Si tomas nota, toma nota. Conoce la palabra de Dios. Quiere decir, estúdiala, escudriñala, repásala, memorízala. Métete en la palabra de Dios. Ten un discipulado, aprende, dale vueltas a la palabra de Dios. Conócela en detalle. No, hoy me suena que la palabra de Dios dice esto. No, conócela, valórala. Haz tu devocional, escribe allí tu resumen, memoriza la palabra, compártela a otros. Eso te va a ayudar a que se fije más en tu corazón. Mira, cada vez que Jesús proclamaba delante del diablo, le estaba haciendo dos cosas. Por una parte, le estaba dando un espadazo al diablo, le estaba cerrando la boca. Pero por otra parte, se estaba predicando a sí mismo al proclamar la palabra de Dios. Cuando tú compartes la palabra de Dios, se vuelve más viva todavía en ti. Cuando tú le enseñas a alguien lo que has aprendido en la palabra de Dios, más aún creces tú en la palabra de Dios. No es para que te la quedes, no es para que seas un erudito de la palabra de Dios, sino para que tú mismo la compartas a otros. Y eso va a hacer que la palabra sea mucho más eficaz en ti mismo. Entonces, conoce la palabra de Dios. Segundo, créela. Cree la palabra de Dios. Cree lo que dice Dios. Olvídate de lo que dice el mundo, por favor. Olvídate del consejo del mundo. Olvídate de la educación que da el mundo. En los colegios, en las universidades, aprende matemáticas, aprende semántica, aprende historia. Pero de Dios solamente cree lo que dice su palabra. Esa es tu fuente, lo que dice la palabra. Antes de escucharte 3 predicaciones de YouTube, estudia tú la palabra y créela. Es que no se puede sustituir eso. Yo sé que hoy tenemos muy fácil, cogemos el móvil, a ver, predicación para la depresión, venga, y me pongo la predicación para la depresión. Pero no es lo mismo a que tú te metas, tercer punto, con el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. La conoces, la crees, la entiendes porque está el Espíritu Santo contigo leyendo la palabra de Dios, y Él te va a dar el significado, el entendimiento, el enfoque, la aplicación. Él va a hacer que la palabra ¡pum!, quede grabada aquí en tu corazón, y tú de repente tienes una claridad y tú dices: ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Cuando te pase eso, me lo cuentas. Cuéntalo, grabamos un testimonio. Porque muchas veces nos falta eso. Como no nos ponemos con el Espíritu Santo, no entendemos la palabra. La leemos y decimos: uy, qué rollo, y esto ya lo he leído, y esta predicación ya la escuché, y estamos ahí como: no me sirve. Conoce, cree, entiende con el Espíritu Santo y proclámala. Cada vez que venga el tentador a tentarte, tú ya tienes tu cargador lleno de balas, tienes todo el entendimiento que te ha dado el Espíritu Santo. Entonces tú le sueltas y el diablo, mira lo que hizo el diablo. Entonces el diablo dejó a Jesús, y dice algo más: y vinieron ángeles y le servían. Ahí le trajeron el bocata a Jesús. Él no sabía lo que iba a pasar. Él solo sabía que tenía que confiar en Dios. Ahí vinieron ángeles. El diablo se alejó, dijo: este hueso es duro de roer, este no le engaño, este no pica en el anzuelo. ¿Qué pasó con Jesús al vencer esas 3 tentaciones? Él salió del desierto espiritualmente full. De ahí salió a comenzar su ministerio. Llamó a Pedro y a su hermano Andrés, llamó a Jacobo y a Juan: seguirme. Al instante, dice, dejaron las redes. Ahí empezó él ya su ministerio, a formar gente, a discipular, a hacer milagros. Extendió su fama por toda Galilea, por Judea.
Ahí empezó su ministerio, después de haber pasado la tentación, pero él la pasó como una prueba, porque lo superó. Él salió fortalecido, él salió con más nivel, él salió mejor preparado. Si hubiera caído en alguna de esas tentaciones, adiós al plan del Padre. No hubiera podido ser el Cordero sin mancha. Entonces recuerda esto, por favor, hijos de Dios, esos 4 pasos: conoce, cree, entiende y proclama. Esa es tu espada. Esa es la que tú vas a usar cuando venga el diablo a decirte: no pasa nada que veas pornografía, no pasa nada que robes a tu jefe, no pasa nada que le mientas a tu mujer, no pasa nada que desobedezcas a tus padres, no pasa nada, no pasa nada. No, tú le vas a decir a Dios lo que durante la semana has ido acumulando en el cargador de la espada, para sacarla y decirle: sí pasa, y esto es lo que dice Dios, y yo me levanto es en la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a ponernos en pie y vamos a cantar esa canción, Dani. Todo lo que viene del enemigo lo transforma para bien, porque describe muy bien lo que el diablo quiere hacer y lo que Dios quiere hacer con esas tentaciones, lo que el diablo quiere traer a nuestras vidas y cómo Dios nos va a guiar a darle la vuelta a esa situación y que salgamos fuertes espiritualmente, que salgamos como David contra Goliat, seguros de que Dios pelea por nosotros, seguros de quiénes somos, seguros de lo que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta semana podamos poner en práctica todas estas cosas. Señor, tu palabra dice: a los que dudan, convencedlos. Señor, trae tu convencimiento de estas verdades que hoy hemos hablado. Los que están en casa, Señor, que se entrenen en estudiar tu palabra, en leerla junto con tu Santo Espíritu, en levantar la espada cada día, Señor, en ejercitar la fe. Te ruego, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes como iglesia a ser un ejército que no solamente se esconde detrás de un escudo, sino que cuando es necesario saca la espada y golpea a su enemigo y lo hace huir, porque eres tú el que lo hace huir, Señor. Que sea tu gracia, que sea tu favor con nosotros, que sea tu Santo Espíritu, Dios, guiándonos a toda la verdad. Fortalécenos, Dios, fortalécenos, avívanos, llénanos de tu gracia, de tu poder, de tu santa unción, Señor. Que sea tu presencia avivando la palabra en nuestros devocionales. Cuando madrugamos, Señor, y a veces pensamos: no merece la pena. A veces creemos: ¿para qué madrugar tanto? Pero, Señor, allí cuando estemos a solas contigo, en nuestra habitación, abrimos nuestra Biblia, Señor, que tu Espíritu Santo esté allí con nosotros, para despejar nuestra mente, para que podamos entender las verdades, para que queden grabadas en nuestro corazón, para que cuando el enemigo venga, tenga que huir avergonzado, Señor, porque no logra nada. Hoy te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos revistas de poder de lo alto, que tú nos des la gracia para la batalla, Señor. Cuando venga la tentación, podamos entender que tú nos has llevado en el Espíritu a esa situación para que veamos una victoria nueva, Señor, para darte a ti la gloria, para ver cómo tú te levantas. Mi Dios no fallará. Dios no falla. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. No hay ninguna prueba que no podamos soportar, Señor. No nos vas a llevar más allá de lo que podemos resistir. Hoy confiamos que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo. Que tu palabra es verdad, que tu palabra se cumple. Y a tus hijos no les va a faltar nada, Señor, lo creo. Creo que tú sanas toda enfermedad. Mi Dios no fallará. Creo que tú quitas la culpa, Si como terminará toda tristeza,
tormenta y toda confusión se va en el nombre de Jesús. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor, ayúdanos a ser astutos contra nuestro enemigo. Ayúdanos a descubrir sus mentiras. Ayúdanos, Señor, a destapar sus artimañas. Señor. Lo transformas para bien, Ayúdanos a enfocarnos en lo espiritual, Señor, más que en lo natural. todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Aún mis errores, cuando yo me arrepiento, Señor, Todo lo que viene del enemigo, mis lo fracasos, transformas para bien, mis pecados, lo transformas para bien. aún, Señor, todo eso, Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. que a ti sea la gloria, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Señor, hoy creemos que tu palabra se va a cumplir en nuestras vidas, que solo necesitamos creer, que solo necesitamos poner nuestros ojos en ti, desechando cualquier otra fuente, cualquier otra información, cualquier otra creencia, Señor, cualquier otra autoridad, y poniéndote a ti en lo más alto. Señor, yo creo que tu palabra se va a cumplir en mi vida. Creo que tú me diste la vida, creo que tú me diste la existencia, creo que tú me has llamado a adorarte, a servirte, a creerte, a anunciar tus maravillas en esta generación. Creo que en esta ciudad muchos te van a conocer, Señor. Creo que tu palabra será anunciada, Señor, por tus hijos sin descanso. Padre, perdónanos cuando hemos estado tan centrados en nosotros mismos que lo único que nos ha interesado es decirte que aprobaras nuestros planes. Hoy queremos decirte, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Hoy queremos decirte, Señor, que tu palabra se convierta en nuestro mejor alimento, en nuestro sustento diario.
Queremos decirte, Señor, que solo a ti te adoramos, que no nos inclinamos ante nadie más. No queremos tentarte, no queremos manipularte, Señor. Queremos esperar el tiempo perfecto para el cumplimiento de tus promesas. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta gracia. Gracias, Señor, por el perdón, por la limpieza, por las oportunidades nuevas. Gracias porque nos dejas acercarnos a ti con alabanza, Señor. Porque tú eres el que ha cambiado nuestro lamento en baile. Porque eres el que le da sentido a cada momento de nuestra vida. Y no queremos vivir separados de ti, sino junto a ti, Señor. Queremos terminar esta reunión alabándote y dándote gloria y dándote honor, Señor. Porque tú eres Rey. Porque nadie se compara a ti. El único que merece ser alabado. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. En el río de Dios hay gozo, en el río de Dios soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios, soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río
Gloria a Dios. Señor, y yo te pido que este mismo gozo que sentimos cuando estamos en tu casa alabándote, como iglesia, como esposa, que este mismo gozo siga en nuestras vidas, porque no depende del lugar, porque no depende de la orquesta, porque no depende de nadie, sino que el gozo de nuestra vida es la salvación de Yahweh. Que así tus hijos y tus hijas, a los cuales bendigo en esta mañana, Señor, vayan a sus casas y vayan con el gozo de la salvación rebosando sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.